Muy buenas noches, mi nombre es Hasmel Contreras de la maestría en Administración Pública de la territorial ESAP Cartagena de Indias. Actualmente en este video quiero socializar el trabajo realizado como entrega final para la materia teoría de las organizaciones con un ensayo que ha recopilado los diferentes textos que he venido construyendo, pero además he abordado de manera final las apreciaciones y la aterrización de estas teorías, de estos conceptos en el Estado colombiano y en un panorama de pronto un tanto general a nivel de Latinoamérica. El ensayo lleva por nombre Evolución teórica de la teoría de la organización y lo administrativo público, porque dentro de todo nuestro análisis durante este largo seminario hemos abordado las organizaciones como ese punto central para repetir, para transmitir el sentir de lo público, de lo administrativo y concentrar en gran medida las acciones que se hacen para engrandecer o establecer metas y objetivos comunes dentro de las prácticas organizativas de la sociedad. Entonces, la idea principal o el propósito principal de este ensayo es realizar un análisis de la evolución teórica de las organizaciones en lo administrativo público, que esto es un aspecto relevante para comprender las diferentes perspectivas que se han dado en el debate académico para suscitar las teorías que hoy son imperantes en la sociedad, que hoy rigen en gran medida todo lo que se viene gestando dentro y fuera de las organizaciones y obviamente desde la misma apropiación en el contexto colombiano. Para lograr esta aproximación, obviamente abordamos el texto central, que es Teoría de la Organización para la Administración Pública, de Michael Harmon y Richard Mayer, ya que ellos hacen dentro de su libro una recopilación que reúne e interpreta las diferentes teorías de sistemas, las teorías encargadas de interpretar cómo funcionan las organizaciones y el sistema público, pero también hacen un versus con el panorama crítico hacia esta teoría, que es bastante interesante de analizar y así como insumo principal para construir pues este ensayo basamos como el análisis que se hizo dentro del taller a lo largo del semestre. Adicionalmente pues también hay un intento general de vincular las posturas propuestas por Harmon y Mayer dentro de su libro, pero con un caso o un paralelismo realizado con teorías posteriores, con argumentaciones posteriores, situaciones posteriores a la publicación de este libro, también puntualizando desde el proceso colombiano, que es bastante interesante realizar y que obviamente sufre grandes similitudes en el contexto latinoamericano, guardando obviamente las proporciones diseñadas para comprender cómo se ha dado en los diferentes estados democráticos la implementación de cada uno de estos fenómenos administrativos públicos. Entonces, en el primer punto del ensayo realizo una aproximación directa al concepto, de pronto a la complejidad de aprender el concepto mismo de la organización, también de esta posible confusión constante y de pronto bastante frecuente de confundir organización con institución. Y allí me refiero al teórico Rodolfo Vergara, quien en su libro Organizaciones e instituciones aborda esta complejidad e intenta puntualizar en estas definiciones conceptuales y que de manera precisa establece un concepto que abarca las diferentes aristas que puede llegar a tener la definición misma de organización. Así que citando de manera textual a Rodolfo Vergara, él define la organización como un conjunto de individuos que trabajan de manera coordinada para obtener metas u objetivos compartidos por todos. Estas organizaciones cuentan con una estructura
con una delegación y una división de los roles y de los papeles a cumplir dentro de la organización, pero que tiene factores que son importantes de analizar. Entonces allí los elementos se pueden descomponer y se pueden entender desde diferentes formas. Allí podemos contar entonces las personas, el individuo que conforma la misma estructura jerárquica, la división del trabajo, estos procesos de delegación, los procesos de toma de decisiones que son sumamente importantes dentro de la organización. Es que va más del aspecto estratégico, y que todas estas acciones que se hacen casi que de manera independiente, no se da tan así, sino que hay una estructuración que responde la una a la otra, una especie de engranaje, y que obviamente se trabaja para la consecución del objeto y de la meta común, que dentro de sí es como el aspecto esencial para abordar el entender la organización como concepto. Entonces, partiendo ya de este esbozo conceptual de todo lo que significa la organización, del concepto mismo de organización propuesto por Rodolfo, entonces ahí empiezo como a analizar cómo se ha dado este proceso evolutivo. Allí me voy directamente a las propuestas y a los postulados de Harmon y Mayer, que ya las organizaciones presenten de la forma estructural que se ha implementado dentro de los sistemas democráticos, estas vienen transformándose y gestándose en lo que hoy en día conocemos como una organización, en lo que hoy en día conocemos como organización pública u organización privada. Entonces, basándonos en este séptimo capítulo, entendemos las organizaciones partiendo desde el hecho histórico, de cuando en el postulado ellos lo mencionan como un crecimiento económico e institucional que se da en Estados Unidos y que brinda las bases principales para empezar a racionalizar lo que era la organización. Antes los seres humanos siempre hemos vivido en prácticas organizativas, pero empezar a cuestionarse, empezar a entenderse y pensarse la organización como esta célula principal de los sistemas públicos, empieza con este fenómeno dado, y que Harmon y Mayer lo ilustran y que sirven como fuente. Entonces allí abordamos directamente la teoría de sistemas, que la teoría de sistemas no es más que la agrupación de diferentes teóricos que apuntan a interpretar básicamente el sistema imperante público, y allí nos dan 5 características principales y que creo que son sumamente esenciales para comprender todas la visión tradicional de la administración pública. La primera es: las partes de la organización se entienden solo en relación con las otras, que creo que esto es un punto que, si bien salta a la obviedad, también merece detenerse para interpretar y lograr aprender en cada qué se refiere. Entonces tenemos un panorama de engranaje, como veníamos hablando, y allí encontramos que la forma en la que están constituidas las organizaciones y en la que trabajan para comprender y articular las diferentes acciones que se realizan dependen y definen inmediatamente las partes mismas de una organización. Es decir, el sistema se define a sí mismo por su relación con los demás. Una segunda característica es que las partes de la organización, incluidas sus relaciones, son tan importantes que contribuyen al desempeño general de la organización. Y allí viene un factor que se analiza dentro de este libro, que es el factor de eficiencia y efectividad, que bueno, si bien no es como explícito en el ensayo, en este punto se entiende que esta misma relación va a sobreentender que el rol que ocupan los individuos y las partes de la organización son tan trascendentales para la organización como el mismo objeto, ya que va a influir en la consecución de este. En tercer lugar, las organizaciones en su conjunto pueden considerar en sentido figurado como organismos biológicos con un conjunto completo de necesidades, metas que se anteponen conceptualmente y que tienen como fin la supervivencia. Allí quiero hacer una pausa, porque esta característica de la teoría de sistemas viene a ser un factor bastante importante
para el desarrollo de la teoría de sistemas, ya que sirve de un ejemplo para hacer los diferentes postulados y que de igual manera también hace relación con la crítica misma que hacen los críticos de la teoría de sistemas, quienes exponen la debilidad de esta analogía tan determinista para interpretar cómo están funcionando los sistemas organizativos. Entonces, bueno, ya que abordamos los críticos, ahí estos críticos lo que hacen es cuestionar varios aspectos de la teoría de sistemas, y allí lo que se da es un factor de debate que obviamente engrandece y enriquece muchísimos de los postulados. Adelante, creo que continuando con esta misma crítica, analizamos la percepción y la relación que hay entre individuo u organización, ya que esta es una relación en constante tensión, como lo expresa Harmon y Mayer. Es una relación que, si bien no es de exclusividad ni de conflicto, sí genera cierta tensión cuando una define a la otra. Y bueno, para concluir, aquí en este taller, en este ensayo, hago una relación basándonos en unos teóricos que hacen un análisis posterior a la teoría de sistemas, el libro de teoría de sistemas. Ellos son Rodríguez y Tapia, quienes hacen como un recuento de todo el panorama, político, organizativo y administrativo público que se da a nivel de Latinoamérica, desde el aspecto colonial que heredamos, que heterogeneidad regional, la dependencia y el subdesarrollo económico que llevaron a los estados presentes en Latinoamérica desde más o menos mediados del siglo XX como actores que centralizaron el desarrollo, que excluyeron a las periferias y que empezaron a comprender lo administrativo público como un factor de enriquecimiento más que de abordaje de las necesidades de las comunidades y del desarrollo mismo en todas sus dimensiones. Allí avanzamos rápidamente en cada uno de estos casos particulares, y lo que se hace es exponer, es reconocer cómo se ha dado este proceso en el cual lo administrativo ha tendido como en palabras de Rodríguez y Tapia, que ha tendido en dos procesos evolutivos e históricos. Uno, que es la privatización, que tiene un factor enfocado en lo económico, pero que tiene esta carencia y este reto grande de concentrar el desarrollo e inclusive la calidad de vida por fuera de la visión de dinero y de producción comercial. Y también cuenta con otro factor, que es el factor del centralismo, que se da no solamente en Colombia, sino que es un fenómeno que se viene dando en diferentes aspectos de Latinoamérica. El centralismo que viola la autonomía regional, que viola y condiciona la autonomía de los entes regionales y locales, a los cuales imposibilita abordar las necesidades territoriales y específicas de cada territorio, y que sin duda alguna representa un sesgo y un retraso para los procesos de autonomía que se da dentro del aparato estatal, regional y local. Y por último, hacemos como dentro de este ensayo un panorama en el cual empieza a gestarse un proceso de transformación de lo administrativo público con la tecnología, que sin duda suscita un mismo debate para entender e interpretar cómo estos fenómenos, que si bien hoy en día ya se vienen implementando, vienen a revolucionar el pensamiento público y el pensamiento y accionar dentro del aparato estatal. Entonces, para este ensayo concluyo como un factor para comprender y asimilar
cada uno de los aspectos en los que las organizaciones vienen adaptando, aprendiendo, desaprendiendo, captando aspectos principales. Algo que de pronto que se me escapó mencionar, que también las organizaciones y el sistema político administrativo viene en América Latina a ser un fenómeno de copia a países que de hecho dentro del texto se resaltan como desarrollados, y que los modelos empiezan a replicarse y a replicarse de manera inadecuada, de manera que no comprenden el contexto y no comprenden en su magnitud los mecanismos de control, participación y mecanismos que influyen directamente en el desarrollo y la comprensión de las comunidades que habitan el territorio y que se relacionan directamente con el aparato estatal.